Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Y empezamos la segunda parte de la explicación de cómo se formaron cometas, meteoritos y objetos transneptunianos. Esta sesión va a ser técnica. Vamos a explicar Vamos la a forma analizar científica desde la teoría de la adaptada hidroplaca a las el origen leyes de los naturales, a las cometas, leyes de la física, asteroides a lo y que conocemos de objetos astronomía, transneptunianos. para ver cómo se formaron estos cuerpos Existen celestes. muchas Mucha evidencias atención, de que muchas es la gracias. misma Esta es la segunda Tierra parte. el origen más Empezamos. probable de estos objetos. También analizaremos cómo las cicatrices que hay en la superficie lunar es producto del impacto de este material expulsado durante el diluvio universal. Los meteoritos, los asteroides y los cometas se formaron por las rocas, gases, agua, gases y otros compuestos lanzados al sistema solar interior por las fuentes de grande profundidad. Por supuesto, algunos cuerpos eyectados no se combinaron para formar cuerpos más grandes. Estos cuerpos rocosos más pequeños, a veces metálicos, se llaman meteoroides. Los que han regresado a la superficie de la Tierra son meteoritos. Los estudios revelan que los meteoritos contienen una variedad de material sorprendente que han experimentado un pasado único y turbulento. Los siguientes elementos se han encontrado en los meteoritos: cóndrulos, cristales de sal, agua caliza, que solo se forma en agua líquida, componentes de ADN, posibles azúcares de celulosa, bacterias vivas y fósiles terrestres, salmueras, exceso de aminoácidos levogiros, en hidrógeno pesado y minerales similares a la Tierra. Implican que la fuente de todas estas rocas, asteroides, fueron las profundidades de la Tierra, como un poderoso mecanismo de lanzamiento. Los meteoritos son de tres clases. 95% son piedras, 4% son mezcla de hierro y níquel que inicialmente se fundió y experimentó un calor uniforme de 1300 grados Fahrenheit, como lo demuestra su patrón de estatinas. Finalmente, 1% son de una clase intermedia de hierros pétreos llamado palísares, sitios, formados a partir de una mezcla de hierro fundido y níquel que parece haber sido inyectado o mezclado con fragmentos, principalmente de olivino. La mezcla de metal que lo recubre a todos ellos y otros minerales rocosos es sorprendente porque la aleación de hierro y níquel es 2 veces más densa que los minerales que se fundieron o los metales que se solidificaron alrededor de las piedras. Pero las piedras menos densas deberían haber flotado rápidamente hacia la parte superior, tal como se esperaría de las pelotas ping-pong cuando se meten a un balde de agua. Es sorprendente que se ha propuesto que los sitios de Pala son fragmentos de un gran asteroide imaginado que tenía un núcleo de metal fundido que se presionó en los cristales rocosos en el límite del manto central. Más tarde se imagina que este asteroide se ha roto catastróficamente, liberando la mezcla de palacita de hierro y fragmentos de roca. Si este fuera el caso, las tasas de enfriamiento de todos estos fragmentos serían uniformes. Sin embargo, la investigación en 8 sitios diferentes de Pala llegó a la conclusión que las mezclas de hierro fundido y níquel se enfriaron a velocidades tan diversas que no podrían haberse originado en un límite del manto central, incluso en un asteroide. Hay otros problemas con esta idea. Una roca que impactara a gran velocidad a un asteroide
que se imaginan que creó la conducción fundida, en lugar de los asteroides son tan frágiles y de baja densidad, montones de rocas flotantes unidas libremente por el hielo de agua, un asteroide no desarrollará un núcleo fundido si un meteoroide choca contra él. Recuerde que los asteroides son montones de rocas voladoras, porque un gran impacto esparcirá las rocas que forman el asteroide, además de que los asteroides son extremadamente fríos. Y dado que son mucho más pequeños que un planeta, pierden rápidamente su calor, porque a la luz de estos desafíos físicos, el escenario que haría que un asteroide se derritiera de tal manera que produzca algún soporte para un núcleo fundido parece poco probable, ya que finalmente los sitios Pala contengan magnetismo. No hay pruebas contundentes de que ningún asteroide haya tenido un campo magnético, aunque muchos sostienen esa idea. Por supuesto, la Tierra tiene un campo magnético poderoso y como hemos analizado en la formación de la radioactividad en la Tierra, muestra que se libraron poderosas descargas electromagnéticas dentro de la corteza en ese momento. La teoría de la hidroplaca plantea un escenario muy diferente que explica la formación de palacitas mediante el mecanismo de bombeo de marea. De la Luna y el Sol estiraron y comprimieron los pilares de la Tierra antes de la inundación 2 veces al día durante siglos, antes de que hubiera el diluvio universal. Esto calentó y comprimió de manera cíclica, y la fricción interna dentro de los pilares calentaron los materiales en la cámara subterránea. Después de una década aproximadamente, el agua subterránea se volvió supercrítica y se empezó a filtrar en los pilares, haciéndolos porosos y frágiles. Debido a la gravedad, con el tiempo los materiales y puntos de fusión más bajo migraron lentamente hacia la estructura, ahora porosa, hacia la base de los pilares. Una vez que la corteza se rompió, la presión del agua supercrítica, por la presión del agua supercrítica bajo la corteza, comenzó a caer el pilar. Recuerde que la mayor parte del blanco de las placas estaba sostenido por aguas presurizadas, por lo que a medida que la presión del agua bajaba, los pilares tenían que soportar más el peso de la corteza. El material del pilar se aplastó bajo peso adicional. La fricción por un pequeño deslizamiento de los pilares, y estos generaban fallas y materiales derretidos en puntos a lo largo de las fracturas. El material filtrado luego actuó como lubricante que fomentó un mayor deslizamiento y fusión del material cercano y en lugar de una migración lenta a través de poros diminutos, las muchas fracturas se convirtieron en conductos que clasificaron más rápidamente los materiales debido a la gravedad. El hierro y el níquel se movieron hacia la base del pilar, mientras bajaban materiales de densidad y minerales que se derritieron como cuarzo y agua supercrítica fueron desplazados y migrados hacia arriba, a lo largo de las mismas bóvedas. Por otro lado, los minerales rocosos de la base de los pilares se llenaron de hierro fundido y níquel. Cuando las placas de arriba comenzaron a vibrar y aletear lentamente debido al movimiento del agua supercrítica que escapaba, estas fracturas reciben poderosas inyecciones a alta presión de material fundido desde arriba. Los minerales sólidos fracturados, que eran de menor densidad y tenían una temperatura de fusión más alta, se pulverizaron aún más cuando el metal líquido comenzó a acumularse en las bases bajo presiones extremas. A medida que la amplitud de la cresta ondeante de arriba aumentaba la presión sobre los pilares, se levantaron sus bases en sintonía con la oscilación de la corteza.
Los metales reunidos y los materiales pétreos encapsulados en metal líquido fueron rápidamente arrastrados por el flujo del agua hacia las fuentes de expulsión. A medida que los pilares oscilaban hacia abajo, fueron golpeados contra las bases del manto. La presión aumentó más el aplastamiento, derritiendo la inyección de hierro y níquel en las bases y cuarzo y otros minerales con propiedades piezoeléctricas descargadas cuando las ondas de presión ondularon a través de los pilares de pandeo. En punto, descargas eléctricas potentes pellizcaron los núcleos en pequeños eventos de fusión que derritieron los materiales circundantes, formando cóndrulos dentro de algunos de las matrices rocosas. Estas mismas descargas sometieron a los materiales circundantes a intensos campos magnéticos mientras se formaban, y el campo magnético de la Tierra explica por qué se encuentra en los sitios de pala. Los fragmentos rocosos calientes de los pilares aplastados y de su base y las bases del manto cayeron caóticamente y fueron acelerados por el agua supercrítica corriendo hacia las rupturas abiertas de la corteza y alcanzan esta ruptura y se pulverizan aún más y se volcaron en un flujo que se enfrió enormemente a medida que se aceleraba. Una expansión libre experimentó en el vacío del espacio en cuestión de segundos. El material experimentó un rápido choque térmico, desde el calor extremo debajo de la placa hasta el frío extremo de la expansión en el espacio. Entonces, los metales se solidificaron rápidamente alrededor de minerales pedregosos atrapados y congelados a su alrededor, formando una matriz única de metales densos y cristales minerales. El caótico grupo fue expulsado hacia el vacío ingrávido del espacio. Implica por qué los minerales de baja densidad no pudieron separarse de la densa estera de metal. Estos eventos también explican cómo se formaron los cóndrulos fundidos dentro de algunos fragmentos de pilares pedregosos, debido a descargas eléctricas de gran alcance, intenso calentamiento uniforme de las aleaciones de hierro y níquel bajo los meteoritos de hierro. Explica el patrón cristalino de estatinas únicas y las muchas variables en juego mientras las placas y las fuentes pulsaban, tales como las distancias entre los pilares, dando hasta el punto de ruptura más cercano, o la intensidad de pulso provocó una gran variabilidad en la velocidad con la que los fragmentos fueron expulsados y se enfriaron. Por lo tanto, el mecanismo de formación de la teoría de las hidroplacas simplemente explica por qué se encuentra que diferentes sitios de pala se han enfriado en muy diferentes velocidades. No provienen de un asteroide lejano, vinieron de la Tierra. Esto, por supuesto, explica por qué los meteoritos comparten tantos materiales y propiedades similares a la Tierra. Ahora centraremos la atención en los asteroides y en los cometas y objetos transneptunianos. Recordemos que las cometas son colecciones sueltas de polvo, de hielo y pequeñas partículas rocosas. Los asteroides son pequeños planetas menores que giran alrededor del Sol con órbitas que se encuentran principalmente entre Marte y Júpiter. Y un objeto transneptuniano es cualquier planeta menor en el sistema solar que orbita al Sol a una distancia promedio mayor que Neptuno. Con el fin de comprender el origen de estos objetos, primero debemos entender la gravedad. ¿Cómo caen los objetos en un campo gravitacional? En otras palabras, cómo los objetos orbitan entre sí. Vamos a poner un ejemplo. Si disparamos un cañón en una montaña alta,
esperaríamos que luego golpee el suelo cuando la gravedad empuje la bola hacia abajo. Si agregamos más pólvora al cañón, la bola viajará más y más lejos, pero la gravedad seguirá tirando de la bola hacia la Tierra. Y aunque aumentemos la velocidad, la trayectoria del disparo irá cada vez más lejos, pero finalmente caerá sobre la Tierra, ¿sí? Hasta que aumentemos la velocidad muchísimo más, a esto de más o menos 25,000 kilómetros por hora, entonces las bolas harán un arco permanente, orbitará sobre la Tierra. La bola simplemente continuará viajando alrededor de la Tierra y nunca bajaría. Esta es una órbita circular. Si pudiéramos disparar un objeto incluso más rápido que esto, el objeto entraría en una órbita elíptica o en forma de huevo. Y al viajar lejos de la Tierra, los objetos disparados eventualmente serán capturados por la gravedad del Sol y luego orbitarán alrededor del Sol en lugar de la Tierra. El objeto viajará más lento a medida que viaja más y más a lo largo de la trayectoria elíptica hasta el punto más lejano del punto en su órbita, llamado el afelio. Entonces, si la gravedad lo empuja hacia atrás, la velocidad del objeto aumentaría nuevamente a medida que llegara hacia el Sol, donde viajaría más rápido en el perihelio. Si el objeto hubiese sido lanzado a más velocidad, esta órbita cada vez sería más excéntrica y se llamaría no elíptica, sino parabólica. Es una órbita parabólica. La línea divisoria entre órbitas elípticas cerradas y órbitas abiertas o hiperbólicas es si el objeto viajaba más rápido, que significa que ya no está en órbita alrededor del Sol y nunca regresará. En otras palabras, el objeto viaja a una velocidad inicial lo suficientemente alta que se desacelera a medida que se aleja del Sol. Se mueve tan lejos y con tanta distancia que la gravedad del Sol hacia afuera sería ya inoperante para este objeto y ya no lo podría regresar, por lo cual el Sol escapa de la esfera de la influencia del Sol hasta el infinito. Se ha observado que algunos cometas están en órbitas abiertas apenas salientes y nunca se ha visto regresar ningún cometa desde una órbita abierta. Esto es un punto importante cuando consideramos lo que hemos estado enseñando al creer sobre el origen de los cometas. ¿Qué observamos hoy? Hay poco más de 1,100 cometas cuyos parámetros orbitales se conocen con precisión y alrededor de 2,300 cometas más se han observado, pero no el tiempo suficiente para determinar los parámetros orbitales. Algunas de estas observaciones pueden ser del mismo cometa en diferentes momentos. Las corrientes de polvo y gas liberadas por un cometa forman una enorme atmósfera extremadamente delgada alrededor del cometa llamado coma o cola. Los cometas que se han inspeccionado más de cerca están formados por una colección suelta de polvo de hielo y rocas sorprendentemente bien redondeadas. La densidad del núcleo de cada cometa es extremadamente baja. Es parecido a un talco o al merengue en la parte superior de un pastel, poca masa. La mayoría de los cosmólogos están de acuerdo que la fuente de la mayoría de los cometas debe ser una nube de material denominada nube de Oort, compuesta por billones de cometas en una capa esférica que rodea el sistema solar, una nube tan lejana que nadie ha visto o detectado de ninguna manera. Carl Sagan ha admitido en una cita: muchos artículos científicos se escriben cada año sobre la nube de Oort, sus propiedades, sus orígenes, su evolución. Sin embargo, no hay una sola pizca de evidencia observacional directa de su existencia, por lo que a pesar
de la mucha especulación, nunca se ha observado un nuevo cometa en órbita abierta entrante en la nube de Oort. Se han observado, sí, muchas muertes o desintegraciones de cometas. Uno de los principales contribuyentes a las muertes de cometas son los planetas, principalmente Júpiter. Los cometas planetarios más masivos que orbitan cerca de Júpiter, como los cometas A y B que se muestran en la animación, se verán muy afectados por la gravedad de Júpiter. Estos cometas son parte de un grupo llamado familia de Júpiter. 60% de los cometas de periodo corto están en la familia de Júpiter. Desafortunadamente, los cometas de periodo corto se han definido arbitrariamente como cometas con periodos de menos de 200 años. Por otro lado, existen muchísimos cometas, la mayoría de ellos son cometas con periodos de 100 años. En el año 1992 se captó cómo Júpiter desgarraba el cometa Shoemaker-Levy 9 en 21 pedazos que en una órbita más tarde chocó con Júpiter. ¿De dónde proviene la cosecha actual de cometas de vida corta? Sí, estos supuestamente han existido durante miles de millones de años. Estos cometas con una vida media corta de 12.000 años, si vamos el tiempo atrás de 2.000 millones de años, indicaría que inicialmente debe haber habido un número irrealmente grande de cometas y la familia de Júpiter. ¿Cómo se explica esto? O a partir de esos datos debemos considerar si esta pequeña población está condenada. ¿Sí? Entonces, ¿qué se produjo recientemente hace unos 5.000 años como resultado del diluvio universal? Esto explicaría fácilmente por qué muchos cometas han logrado sobrevivir hoy en día en un ambiente tan letal. Nos ha enseñado la teoría de las nubes que intenta explicar el origen de los cometas. La distancia del Sol a la Tierra se define como una unidad astronómica. La nube de Oort nunca se ha visto o detectado de ninguna manera, pero se le imagina como una capa de materiales cometarios que se disparan a unos 50.000 unidades astronómicas del Sol. Es curioso cómo varios cometas salientes han ganado fácilmente energía a partir de interacciones con el Sol, planetas que serán arrojados fuera del sistema solar. Sin embargo, los astrónomos nunca han confirmado un solo cometa entrante de órbita abierta desde la nube de Oort imaginada. Esto es una falta preocupante de evidencia para la teoría de la nube de Oort y deja abierto el problema para explicar cómo supuestamente han existido los cometas durante miles de millones de años, mientras que planetas como Júpiter los están aspirando rápidamente. La teoría de la hidroplaca propone que el material que luego se fusionó en cometas, asteroides y objetos transneptunianos se lanzó durante el diluvio universal y sus componentes físicos y químicos son muy similares a los materiales y condiciones que se encuentran en la Tierra. De hecho, algunos de estos materiales como aminoácidos y complejos orgánicos están concentrados de forma única y abundan. Al revisar las propiedades, se ve cómo se relacionan con la Tierra. Se ve que fueron expulsados de la Tierra y el periodo orbital de un cometa es el tiempo que se toma un cometa en completar una órbita alrededor del Sol. Obviamente, el periodo orbital de la Tierra es de 1 año. Después es el ángulo de inclinación y las órbitas del cometa que están muy cerca del plano orbital de la Tierra. Finalmente, la dirección de la órbita se define como la dirección progrado. Si el cometa está orbitando en la misma dirección que la Tierra, orbita al Sol o retrógrada. Si el cometa está orbitando en la dirección opuesta de la Tierra se llama retrógrado.
Actualmente 1118 cometas tienen órbitas calculadas y bien identificadas. Se pueden agrupar en 3 categorías de periodos o ciclos de orbitales cortos, medianos y largos. Alrededor de 729 cometas tienen periodos de 100 años o menos y solo 102 cometas con periodos medios de 100 a 700 años, mientras que 287 cometas tienen periodos que exceden 700 años. A continuación, veremos cómo la teoría de las hidroplacas explica la existencia de periodo corto, mediano y largo. Primero, discutiremos el concepto de movimiento relativo. Imaginemos que hemos marcado 3 líneas en el suelo al lado y paralelas a la vía férrea. En esta vía va un tren que pasa en el momento y en ese momento vamos tirando una bola. Se lanzan 3 bolas hacia atrás desde los vagones del tren en el mismo ángulo. La única diferencia es que las pelotas se lanzan a diferentes velocidades. La pelota lanzada a 75 km por hora en la dirección hacia atrás, en realidad golpearía el suelo mucho más adelante del punto donde fue lanzada, porque la pelota viajaba en el tren a 160 km por hora, así que debido a que es muy lenta, la mayor parte de la trayectoria de las bolas verdes coincide con la dirección y velocidad del tren, a pesar de que se lanzó en un ángulo hacia atrás. Podríamos decir que el movimiento de la bola verde tiene una firma notable y está impresa por la trayectoria del tren. A 225 km por hora, la bola lanzada en el mismo ángulo aún caería hacia adelante en relación con el suelo. Sin embargo, puede ver que la trayectoria de las bolas a mayoría se ve menos afectada por la velocidad y dirección del tren que la bola verde. La bola amarilla es menos pronunciada que la bola verde. Finalmente, si disparamos la bola roja a 800 km por hora en el mismo ángulo hacia atrás desde el tren, la bola finalmente aterrizará en un punto detrás de la línea del suelo, porque el movimiento relativo del tren no afecta la trayectoria general de las bolas rojas, casi tanto como lo hizo con las bolas amarillas y verdes. Debido a la gran velocidad, la velocidad relativa del tren es débil para la bola roja. Ahora, imaginemos que lanzamos muchas bolas a 75 km por hora, cada una en un ángulo diferente, al azar. ¿Qué esperaríamos? Encontraríamos que para todas las bolas verdes, la contribución del tren a la velocidad es tan dominante que todas aterrizarían frente a la línea en el suelo, no importa en qué ángulo los arrojes. Ahora, repite este experimento mental con las bolas amarillas y el plano de velocidad también va a ser similar pero más alejado, ¿sí? Y se lanzan y van a tener un patrón similar de las verdes, ¿sí? De la línea del suelo. Y finalmente vamos a lanzar la bola roja, muchas bolas rojas en diferente ángulo, y las bolas disparadas a 800 km por hora, por lo que se repitió el experimento final para ellas, veremos que están un patrón mucho más alejado. Si un porcentaje equitativo de bolas aterrizan en ambos lados de la línea del suelo y se aumenta la velocidad, aún más el porcentaje después del avance de línea del tren se aceleraría 50-50. Ahora usemos esta discusión para ver cómo una firma similar de la Tierra. El movimiento relativo se puede ver en algunas trayectorias de cometas y no tanto en otras. Los cometas de periodo corto son como las bolas verdes, tienen ciclos de órbita porque no fueron expulsados a una velocidad tan alta desde su fuente, por lo que la firma de órbita de la Tierra se puede ver fácilmente de varias maneras. Los ángulos de la órbita son muy leves
y no se desvían mucho por encima y debajo del plano orbital de la Tierra. Muy interesante que el 97% de todos los cometas de periodo corto orbitan en la misma dirección que la Tierra. Los cometas de periodo medio son como las bolas amarillas que pusimos antes, expulsados a mayor velocidad desde su fuente y para que se vea la firma orbital de la Tierra, pero es menos pronunciada. Las velocidades son lo suficientemente altas como para que los ángulos orbitales de inclinación estén dispersos en todas las direcciones. Pero el 58% de los cometas de periodo medio todavía mantienen la misma dirección orbital que tiene la Tierra. El 42% fueron lanzados con suficiente energía y ajustan el ángulo correcto para haber tomado una órbita retrógrada. Los cometas de periodo largo son como las bolas rojas rápidas, fueron expulsadas a las velocidades más altas de su fuente. Por la firma orbital de la Tierra no se ve fácilmente en esta familia de cometas. Nuevamente los ángulos orbitales se dispersan en todas las direcciones. Además, las direcciones de órbita durante un largo periodo de estos cometas están divididas de manera bastante uniforme. Aproximadamente el 50% son progrados y 50% retrógrados, como esperaríamos con la Tierra giratoria, disparando aleatoriamente sus objetos a una velocidad extremadamente alta. Ahora vamos a ver qué pasa con los asteroides. Vamos a analizar estos objetos celestes. De acuerdo con la teoría, las nubes expulsadas o enjambres de materiales que luego se formaron en asteroides, lo más probable es que hubieran entrado en una órbita elíptica en el Sol. La mayoría de los asteroides no están igual que la órbita de los cometas. La mayoría de los asteroides que se muestran como puntos blancos en esta imagen, sus órbitas son casi circulares, concentradas en el cinturón de asteroides en forma de rosquilla entre las órbitas de Marte y Júpiter. ¿No deberían algunos asteroides tener ángulos de inclinación altos? Entonces surge una pregunta desconcertante cuando miramos el cinturón de asteroides. La mayoría de los asteroides que se muestran como puntos blancos tienen una órbita casi circular entre Marte y Júpiter. Si la teoría de la hidroplaca es correcta, ¿cómo las órbitas de los asteroides se volvieron circulares y se expandieron más allá de Marte y Júpiter? Según la teoría de la hidroplaca, este material expulsado desde la Tierra y en muchas direcciones aleatorias y en ángulos muy inclinados, esto tendería a producir más de una capa de asteroides esférica. Pero el cinturón de asteroides tiene forma de rosquilla y está centrado cerca del plano orbital de la Tierra. Entonces, ¿cómo se expulsaron estos materiales? En el plano orbital hubo varias condiciones especiales inmediatamente después del diluvio, que produjeron varias fuerzas persistentes pero poderosas debido a la energía del Sol. La primera es el efecto radiómetro. Se puede hacer una búsqueda en YouTube y encontrar muchos videos y explicaciones de este efecto de la luz que energetiza las partículas de gas y actúa para mover objetos sólidos, cubriendo las siguientes dos fuerzas menos conocidas con más detalle. Algunas naves espaciales se han diseñado con velas solares para aprovechar el viento solar constante del Sol para llegar a destinos mucho más rápido que la tecnología convencional de cohetes. Cada partícula en una nube de material que se expulsa y se estaba formando en un asteroide también sintió el flujo constante del Sol en el espacio. Los cuerpos y atmósferas en rotación en presencia de luz solar experimentaron un calentamiento cíclico dependiendo de la velocidad de rotación y otros factores, para actuar como un motor de Carnot que produce una fuerza de empuje débil pero constante y que lo impulsa en un cuerpo giratorio lejos de las fuentes de luz
Juntas estas fuerzas actuaron continuamente durante siglos después del diluvio para acelerar esos cuerpos y cambiar sus trayectorias orbitales. Finalmente también veremos que los gases expulsados de las fuentes que afectaron las órbitas de los grupos de partículas a medida que pasaban a través de gases densos y que permanecen cerca del plano orbital de la Tierra. Ya que todo el material expulsado se originó en el radio de la órbita de la Tierra a una atmósfera del Sol, las partículas fueron atraídas más al centro gravitacional de partículas que al Sol. Al principio, estas nubes de rocas de polvo expulsadas y los gases eran excesivamente grandes. Las rocas más grandes lanzadas a la órbita del Sol se convirtieron en semillas que atrajeron gravitacionalmente partículas cercanas más pequeñas y que viajan aproximadamente a la misma velocidad y dirección que la colección generatoria de rocas. Un poco gas y agua atrapadas en el área de influencia de la roca semilla. Esto se llama enjambre y era muy parecido a un enjambre de abejas, con una diferencia, que el gas en el enjambre aplicó un frenado estrecho sobre las rocas de los enjambres, de modo que todo el enjambre se contrajo lentamente en un proceso llamado frenado aerodinámico. Esta contracción de masa alrededor de la roca semilla aumentó su masa y creció la esfera de influencia, de modo que se trajeran aún más escombros y se unieron al enjambre. Eventualmente, los enjambres colapsaron y se convirtieron en cometas, asteroides y objetos transneptunianos, dependiendo de su tamaño, órbita y contenido de hielo y de agua. No hay una línea nítida que separe los cometas y asteroides. De hecho, algunos se consideran tanto cometas como asteroides. La masa de los enjambres ocupaba inicialmente un volumen tan grande que su densidad era minúscula, ya que los fotones de luz irradiados del Sol chocaban contra estas grandes nubes, transfiriendo su impulso a las partículas y a los gases. Los fotones del Sol aplicaban una fuerza hacia el exterior sobre el enjambre y esto los alejaba del Sol, de forma muy similar a un viento constante que acelera una bola de algodón de baja densidad. Pero había dos problemas. En primer lugar, el enjambre se movió en el vacío del espacio, por lo que no experimentó el arrastre que recibiría una bola de algodón en nuestra atmósfera. También la energía del Sol calentó el lado del enjambre con luz diurna, por lo que la presión atmosférica más alta en el lado del enjambre empujó el enjambre hacia afuera. Estos actuaron colectivamente como una vela en un barco, por lo que el viento solar aceleró suave pero continuamente los enjambres de partículas colectados. Este efecto de vela solar tuvo mayor impacto en los enjambres justo después del diluvio universal, cuando los enjambres aumentaron de diámetro. Fueron las velas solares más grandes, son las velas solares más grandes hechas por el hombre, solo tienen unos pocos metros de diámetro. En contraste, los enjambres inicialmente habrían tenido miles de kilómetros de diámetro, por lo que recibieron un tremendo impulso por los rayos del Sol. Y con el tiempo viajaron grandes distancias, cero. Aquí se muestra un cuerpo pequeño completamente impactado para facilitar la distracción, pero tengan en cuenta que este efecto también funciona de manera similar en enjambres sueltos de rocas y gases, y a medida que giran alrededor de un centro de gravedad común, se contraen lentamente para formar asteroides. Hay un lado del asteroide que está del lado del Sol y otro que está en el lado oscuro. Se piensa que es como un día y la noche, ¿sí? Entonces, cuando hay rotación, la duración de este día depende de la velocidad de su rotación, porque los días que nosotros tenemos en la Tierra no tienen nada que ver con esto. Pueden ser días de 60 minutos,
periodos de atmósfera en que los enjambres en el lado del día se calientan por el sol, mientras que por el lado de la noche pierden calor y se enfrían. Las temperaturas más altas ocurren en lo que podríamos llamar las 2 de la tarde, mientras que las temperaturas más bajas y frías ocurrirían justo antes del amanecer en el enjambre. Una fuerza resultante actúa sobre el cuerpo en rotación a lo largo de esta línea, como un empuje débil pero constante y continuo sobre el cuerpo. La diferencia entre el calor absorbido y el calor rechazado se convierte en trabajo termodinámico, que es la fuerza que actúa a través de una distancia sobre la masa y produce una aceleración en la dirección de las fuerzas aplicadas. Esta fuerza de empuje consta de dos componentes. En este caso, el componente que se alinea con la trayectoria orbital del cuerpo aumentará el momento angular del cuerpo, mientras que el otro componente actúa en el radio orbital del cuerpo. Hay que darse cuenta que si bien estas flechas vectoriales cambian continuamente de dirección, dependiendo de la posición relativa a la dirección de la órbita del Sol y la velocidad de rotación del cuerpo, la dirección en relación con su trayectoria, el efecto resultante es siempre un empuje forzado a alejarse del Sol. Este cambio en la trayectoria es un poco difícil de imaginar, por lo que ayuda a ver esto animado con el tiempo, ya que la flecha de fuerza de empuje blanca actúa sobre el cuerpo giratorio debido al efecto de calentamiento cíclico de los rayos del Sol. La trayectoria del objeto se desvía de su trayectoria inicial y se aleja lentamente del Sol. A veces olvidamos que no hay arrastre en el vacío del espacio, por lo que, aunque estas fuerzas son muy pequeñas, su efecto continuo durante siglos resulta en velocidades tremendas en órbitas muy alteradas. No todos los materiales expulsados de la Tierra durante el diluvio universal se lanzaron con la velocidad suficiente para convertirse en enjambres de asteroides o cometas, con grandes órbitas elípticas. Estos desechos de baja velocidad, principalmente gases, mantuvieron una órbita circular y permanecen cerca del plano orbital de la Tierra, ya que generalmente coincidieron con los parámetros orbitales de la Tierra. Los gases que no tuvieron suficiente impulso tenían un ángulo de inclinación muy amplio y esto actuó como un arrastre que fue lo que cambió la trayectoria para hacerla más circular. Y estos asteroides se aplanaron progresivamente a medida que avanzaban y fueron arrojados hasta la parte trasera del sistema solar. Estos asteroides de ángulos de inclinación muy alterado se redujeron en plano orbital de la Tierra. Por eso observamos un cinturón de asteroides distinto en lugar de una capa esférica desde una vista polar del sistema solar. Los efectos combinados del viento solar y la nube de escombros afectaron las órbitas de los asteroides que entraban y salían del sistema solar interior. Las órbitas elípticas se expandían gradualmente y se volvían circulares a medida que estas fuerzas actuaban. La nube de gas y ese escombro cerca de la Tierra se había disipado en presencia del viento solar, de modo que hoy, después de miles de años, solo una leve firma de polvo interestelar permanece. Pero, ¿cómo llegaron los asteroides más grandes más allá de Neptuno? Probablemente parece imposible, así que vamos a explicarlo adecuadamente. Los enjambres con más masa tienen mayores esferas de influencia gravitacional, por lo que pudieron atraer más material y más polvo, lo que los llevó a crecer y a tener mayor impulso. A medida que seguían girando en espiral más lejos del Sol, su gas se enfría, por lo que es menos probable que el gas escape, por lo que el enjambre retuvo su vela solar y continuó girando en espiral cada vez más alejada. La energía del Sol podía continuar actuando sobre los enjambres
todavía están presentes y empujan el enjambre cada vez más lejos del Sol. Desde la época del diluvio universal, estos enjambres se han disparado lentamente a sus órbitas actuales para convertirse en lo que se conoce como el cinturón de Kuiper, porque el enjambre salió en espiral lentamente del sistema solar interior. Había una mayor probabilidad de que algunas órbitas de estos objetos transneptunianos fueran perturbados por la gravedad de los planetas. A medida que los planetas exteriores gigantes los atraían, algunas órbitas de estos objetos fueron modificadas. Por eso muchos de ellos resuenan con la órbita de Neptuno. Esto es posible si los objetos transneptunianos alguna vez estuvieron más cerca de Neptuno. La teoría de las hidroplacas explica que muchos objetos transneptunianos, como los asteroides, tienen lunas y son en forma de par, de tamaño similar, y llegan a orbitar entre sí como binarios anchos. Los binarios anchos son pares de rocas conocidas de tamaño similar que orbitan entre sí, pero a distancias tan grandes que su captura entre sí no se puede dar. El profesor Jean-Luc Magoo explica el problema de los sistemas binarios. Objetos de tamaño similar orbitado entre sí, tanto para el observador como para el teórico, su mera existencia plantea preguntas desconcertantes sobre la estabilidad y evolución de su formación. 7 de estos objetos ahora se han identificado en el cinturón de Kuiper. Tan amplia separación entre ellos verdaderamente es asombrosa y desafiante para nuestras ideas acerca del proceso de la formación de estos binarios. ¿Por qué existe una separación orbital tan grande y un momento angular enorme? La teoría de la hidroplaca nos proporciona un mecanismo para estos extraños binarios amplios, que la captura comenzó durante el diluvio universal en el sistema solar interior, cuando los cuerpos estaban mucho más cerca uno de otro y en una masa similar, uno estaba en la esfera del otro y fueron frenados aerodinámicamente. Un objeto transneptuniano más grande captura un objeto más pequeño, como una luna, o el más pequeño puede fusionarse con el más grande. Sin embargo, si un par cercano fuera de similar masa, a medida que el par viajaba a los confines del sistema solar, los gases entre los dos objetos se disipaban, pero con tan poca masa en los confines había una mínima posibilidad de que cualquier otro objeto pudiera desalojar sus masas. Los dos quedarían atrapados entre sí con esferas de influencia creciente. Esto puede explicar cómo se forman los pares binarios, pero ¿cómo la distancia entre los pares se hizo tan grande? Recuerde sus formas de rocas giratorias que orbitan entre sí y colapsan gravitacionalmente hacia su centro de gravedad combinado mientras viajaban desde el Sol. La combinación del momento angular de cada enjambre aumentó de acuerdo con la ley de la conservación del momento angular. Cuando un par binario orbita entre sí, los lados más masivos de cada objeto transneptuniano giratorio representados aquí en naranja, tenían más atracción gravitacional entre sí. Este desequilibrio actuó continuamente para reducir cada vez el momento de rotación con el tiempo. Nuevamente, de acuerdo con la ley del momento angular, esta pérdida de momento de rotación se conservó y se transfirió para aumentar el momento angular del par en órbita para que el par girara naturalmente cada vez más lejos el uno del otro. Eventualmente, los extremos más masivos de los objetos transneptunianos que oscilan entre sí actúan como péndulos hasta que finalmente se bloquean por una marea orbitando entre sí a distancias aparentemente imposibles.
Como vemos, la teoría de la hidroplaca explica por qué hay cometas, meteoritos y objetos transneptunianos. Todos ellos provienen de la Tierra cuando explotaron las aguas supercríticas de las profundidades debajo de la corteza. Salieron con tal fuerza que llegaron a el espacio del sistema solar interior y exterior. Muchas gracias por su atención. Sigamos aprendiendo.